Sin censura. Hola, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a su espacio Sin Censura para Movimiento Libertad y para mi persona es un placer grande estar nuevamente acá un jueves más mostrándoles mucha información acerca de los diferentes sucesos que están ocurriendo en la realidad nacional y aparte de eso también escuchar diferentes tipos de puntos de vista de los invitados, los cuales muy amablemente se hacen presente el día de hoy. Como pueden observar, el tema acá a mi derecha está que todo sigue igual. Lo vamos a resumir en esas tres frases, o sea, de esas tres palabras, perdón. Todo sigue igual, no ha cambiado absolutamente nada, pero al contrario, todo está empeorando. Recuerden que este es un espacio patrocinado por Movimiento Libertad, ya que Movimiento Libertad estará ahí siempre para defender la verdad y fomentar la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderlo. El día de hoy nos acompaña un amigo del programa, un amigo de la casa también, el cual es un personaje muy influyente en la política salvadoreña, es parte del proceso de democracia y aparte de eso es un defensor de los derechos y la libertad de expresión. Tenemos acá en pantalla, lo ponemos aquí, es a Víctor Suazo. Bienvenido nuevamente al programa y muchas gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo con nosotros cámara. Irving, siempre es un gusto estar aquí en Sin Censura. Y bueno, un saludo también a los amigos de Movimiento Libertad. Bueno, muchas gracias la verdad por la oportunidad. El día de hoy tenemos un programa que viene cargado de mucha información porque Víctor nos va a ayudar mucho a definir y a tratar de comprender muchos términos y muchas cosas que están pasando en la realidad nacional. Y quisiera que empezáramos este programa con lo siguiente. Bueno, es la pregunta para romper el hielo, la que estamos siempre poniendo para iniciar nuestro programa. Lo voy a poner en pantalla. ¿Será que se tiene que respetar el guión para seguir teniendo beneficios? Hago esta pregunta porque hace un par de días, hace un par de horas, todavía sigue bien fresca esta noticia, se presentó esta situación que voy a poner ahora en pantalla. Se vio que este diputado, el cual no lo quiero mencionar primero porque es un nombre bien complicado y segundo cuando ya uno menciona o hace alegorías acerca de alguien ya lo pueden transformar esa información. Pero el punto es que fue retirado de una forma arbitraria de la Comisión de Reformas Electorales, que criticó a Nuevas Ideas y ahora está sufriendo un proceso sancionatorio de su partido Gana. Lo tenemos aquí en pantalla. Eh, ¿Será que si no se respeta el guión, Víctor, hay problemas con respecto a la posición en la que se encuentran estos personajes? Para las personas que están alrededor de Bukele en busca de un beneficio económico, todos esos vividores y oportunistas, para ellos sí aplica. Para los ciudadanos comunes, respetuosos de las leyes y de la Constitución, no tenemos que caer en esa humillación y en esa pérdida de dignidad. Al contrario, debemos señalar todo lo mal que está haciendo este régimen autoritario para que la gente pueda abrir los ojos. Pero en cuanto a todos estos vivianes que saben perfectamente el mal que le están haciendo a la sociedad, a la República de El Salvador, se tienen que humillar y tienen que pues admitir de que no tienen libertad de expresión, no tienen criterio propio. Y en este caso, lo más preocupante es que se está hablando de el jefe de un grupo parlamentario. Estamos hablando de un diputado que por constitución no está sujeto a ningún mandato imperativo. Pero lo que estamos viendo en la realidad es que eh, todos estos arpías que están ahí en busca de un beneficio económico y que se dedican únicamente a levantar la mano y pues mostrar pleitesía hacia Bukele y este régimen dictatorial, pues Ujú. sí tienen que someterse a un guión. Y si se salen de este guión, pues recae sobre ellos todo el peso de esta dictadura que no respeta leyes, no respeta libertades, no respeta la Constitución. Y hemos podido ver cómo a este sujeto le quitaron
de la presidencia de la Comisión de Reformas Electorales por el simple hecho de manifestar algo que está a la luz de todos, que Ujú. esta Asamblea Legislativa, controlada por los títeres legislativos de Bukele, no han presentado las reformas en tiempo relativas al voto en el exterior, tanto que han prometido y que han hecho un montón de viajes de turismo a los Estados Unidos a prometer el voto en el exterior, no lo han hecho. Estamos ya a menos de un año y medio del proceso electoral y esas reformas no se tienen. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral no ha podido realizar el Plan General Electoral, que a estas alturas Ujú. ya debería estar hecho. Y en consecuencia, tampoco se tiene el presupuesto para el evento electoral del 2024. Entonces, Una de las, una de las cosas más graves, y perdón por interrumpirlo, es que todos, para empezar, están siguiendo el mismo guión. Lo que les ordena Batman, tienen que hacerlos todos. Hago referencia a esto porque hace un par de meses atrás vimos también de que dos diputados de la Asamblea Legislativa fueron destituidos de su puesto y de su obligación por falta de confianza. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar este tipo de situación? O sea, todas las personas, me imagino que las que están eh, partidarias o pertenecen a algún sector de nuevas ideas o algún sector de Gana, tienen que seguir al pie de la letra las indicaciones, porque si no las siguen, hay castigos para este tipo de personas, castigo político, porque es lo más serio de todo. Entonces, ¿será que usted nos puede definir cómo está esa situación? ¿Será que están tratando de ver a la gente como un empleado de finca o están viendo a la gente como nada más número para poder llegar a cometer lo que ellos necesitan? Irving, lamentablemente las dictaduras así son, pero Ajá. a la vez este es un punto débil de las dictaduras y lo podemos ver en la historia, no solamente en el caso de El Salvador, sino que también en otros países. Por ejemplo, en el caso salvadoreño con Maximiliano Martínez, él Ujú. cuando estaba cambiando la constitución, porque es lo que está haciendo Bukele no es primera vez que se hace en El Salvador, eso ya se hizo anteriormente, reformar la constitución, imponer un régimen de excepción, suspender garantías constitucionales, eh, tener periódicos de desinformación financiados con fondos públicos, todo eso lo hizo Maximiliano Martínez. ¿Sabes qué otra cosa hizo? Él trató de expandir el gasto público para pues, promover su reelección, pero llegó un momento en el que ya no tuvo dinero. Entonces, toda la gente que estaba a su alrededor, por un beneficio económico que estaba a su alrededor por pues, conveniencia, ¿verdad? Entonces, cuando ya no hubo dinero para repartir, todas estas personas que habían sido abusadas por el autoritarismo del dictador, en su momento se le voltearon y rompieron la lealtad que tenía, que al final no era lealtad hacia el dictador, sino que era lealtad hacia el dinero. Y eso es lo que Ujú. estamos viendo, que Bukele en estos años ha estado expandiendo el gasto público y que eso nos tiene en una grave crisis fiscal. Pero Ujú. el dinero ya se acabó, ya no tiene cómo Sí. pagar. Vemos cómo o sea, le robó el dinero, lo fue a las alcaldías. Y a las escuelas no les trasladó el presupuesto de este año. Los hospitales y las unidades de salud están sin medicamentos. No da las Sí. pensiones universales y así un montón de cosas. Entonces, ya el dinero se le va a acabar a Bukele. Y todas estas personas, como títere que tenían en el partido Gana, que fue humillado y que tuvo que perder su Sí. dignidad, y aún así siempre le dieron una patada, lo trataron como un perro. Entonces, Eso fue lo peor. esa gente al final, cuando vean débil al régimen, y que, ojo, todas estas personas saben de los actos de corrupción que han hecho, todas esas personas tienen conocimiento de eso. Entonces estas personas eventualmente empiezan a hablar
estas personas empiezan a generar disidencia dentro de todas las personas que están ahora aplaudiendo, pero eventualmente, cuando se caiga todo este circo y se vea que es únicamente una burbuja publicitaria, que realmente es nada más que un régimen autoritario, una dictadura, pues esa misma gente se va a encargar de sacar del pelo al dictador de casa presidencial. Y eso Ya lo está, pudimos ver también, por ejemplo, con los otros dos diputados que eran del partido Nuevas Ideas, que ujú. ellos tenían miedo de perder, por ejemplo, las visas para los Estados Unidos. Tenían miedo de que sus familias fueran eventualmente afectadas por todos los actos de corrupción de los cuales están siendo cómplices. Entonces, ellos empezaron a manifestar criterio propio. ¿Y qué fue lo que hizo la dictadura? Los apartó, los humilló y también a través de su fiscal impuesto, el fiscal ilegítimo, les abrieron procesos penales. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Rogelio Rivas? Que él ingenuamente creyó de que iba a haber elección interna en el Partido Nuevas Ideas y él se quería promover como candidato presidencial. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Prácticamente le dieron la muerte civil por el simple hecho Sí, de pensar distinto. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo normal en una dictadura. El que se sale del huacal, pues le cae todo el peso, no de la ley, sino que el peso del poder ilegítimo de una dictadura. Entonces, esto poco a poco va a ir afectando a muchas más personas que están abriendo los ojos, que están dentro de ese partido incluso, o son de sus aliados, que van a abrir los ojos y van a empezar a ver, miren, aquí realmente aquí hay una gran corrupción, aquí no estamos resolviendo los problemas de la ciudadanía y yo no me quiero ver involucrado en eso. Y cuando empiecen a actuar y a pronunciarse en contra de esa corrupción, ahí la dictadura va a actuar en contra de ellos. Pero hay sí. que recordar que esta dictadura, pues, cuando ya no tenga dinero, y eso va a pasar, ya está pasando, de hecho, ahí ya no va a tener con qué responder. ¿Qué es lo que tiene Bukele? Solo tiene una maquinaria de propaganda y manipulación de la percepción que necesita dinero para mantenerse. Y Así es. a las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas también, pues hay gente que está abriendo los ojos o dentro de la corporación policial que realmente están violentando derechos humanos. Hay policías que se han negado, por ejemplo, a capturar a personas con discapacidad y lo que hacen Ujú. es capturarlos a ellos. Sí, Y esa lo que pasa es tónica, que en esta situación hay mucha gente que ya está tan embarrada que ya no les queda de otro que seguir y no voltear atrás. Y quizás los que todavía piensan que tienen solución son los que se están manifestando y los que están alzando la voz. Con esto no quiero decir que eso es lo que están haciendo, pero probablemente sea una teoría que sea muy valedera. Porque yo conozco, y esto es muy personal, yo conozco muchas personas que, bueno, amigos de infancia y todo, y que fueron en su momento fanáticos, hasta probablemente puedo catalogar como religiosos, porque ellos ya están creando su propia religión bukeliana. Entonces, que hoy en día se están arrepintiendo y están diciendo, hey, tenían razón. Yo conozco, o sea, puedo dar testimonio de eso de muchas personas. Entonces, el punto es que lo lograron hacer, pero ahora ya se les está saliendo de las manos y se les está saliendo del control de lo que ellos pueden por lo menos sobrellevar. Y es por eso que quiero agregar ahorita en pantalla esta información de la cual me llamó mucho la atención cuando usted empezó a decir acerca del tema económico, que ya no hay dinero. Y es por eso que voy a poner en pantalla esta información de una nota periodística que dice: Hacienda pide a diputados autorizar la emisión de 1.139 millones en más deuda para financiar el presupuesto 2023. Ojo, la palabra aquí clave es más deuda. O sea, ya no hay dinero, nos estamos reendeudando nuevamente. O sea, ¿en qué vamos a parar? mira, y esa noticia fue acompañada también de una gran mentira por parte del ministro de Hacienda. La Cuando, especialidad de ellos.
Sí, pero en un tema tan delicado, en este momento en el que El Salvador está en el ojo del huracán, que todas las calificadoras de riesgo nos tienen en jabón prácticamente, que venga el ministro y que en la presentación del presupuesto diga, no, al presupuesto solamente le faltan 472 millones. Pero resulta que cuando llega la solicitud de financiamiento para completar esa parte, no son 472 millones, sino que son 1.139 millones más. Estamos hablando de más de 600 millones más de lo que él había dicho. ¿Por qué miente? ¿Por qué ocultan la información? Porque a la fecha no han publicado el presupuesto en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda, que es donde se debería de consultar el presupuesto, los proyectos de presupuesto y las leyes de presupuesto ya aprobadas, pero, pero no lo han publicado. Entonces, ese endeudamiento han dicho para qué lo van a utilizar, o sea, porque dicen que es para la brecha, lo que no está financiado, pero ¿qué es lo que no está financiado? No lo hacen público. Entonces, ya presentaron la solicitud a la Asamblea Legislativa, pero como ahí tienen títeres que deben de seguir el guión, que era lo que estábamos hablando, Sí. entonces van a aprobar ese endeudamiento sin preguntar absolutamente nada. Y así como lo han estado haciendo, sin ningún control, sin, sin, sin preguntar nada, pues entonces vamos a tener más endeudamiento y no vamos a saber en qué lo van a utilizar. Y peor aún, si es que pueden solicitar 1.139 millones, 2.000 millones más pueden presentar, pero las fuentes de financiamiento están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque tenemos un gobierno que no respeta la Constitución, que quitó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional Ujú. e impuso a unos títeres, impuso un títere en la Fiscalía General de la República, no hay transparencia eh, y hay un esquema de corrupción generalizada. Tenemos funcionarios dentro del gobierno que están sancionados por la ley Magnitsky y que están en la lista Ángel. Y bueno, y entonces, ¿cuál es la separación de poderes? También queda en El Salvador. Eh, Ujú. entonces, Lo más cínico de todo es de que eso fue su principal apuesta en campaña. Decir que toda la corrupción se iba a acabar. De que, bueno, yo bien me recuerdo y siempre lo saco, pues, así como decimos coloquialmente en El Salvador, siempre lo saco a bailar cuando necesitamos hablar de este tema. Y es cuando él dijo en una cadena nacional de las primeras cadenas show que se hicieron, él bien lo dijo, cuando algún funcionario público toque un centavo del pueblo, yo mismo lo meto preso. Eso fue uno de sus eslogans más grandes de campaña y todavía lo siguió haciendo para cuando estuvo haciendo las cadenas nacionales. Y hoy en día vemos desfilar préstamos, deuda, que recompra de deuda, que trasladan el dinero que estaba en Hacienda lo ponen para educación, el de educación se lo quitan y lo ponen a la policía. Y en todos esos movimientos turbios estamos viendo que hay fuga de capital. Hay fuga de capital. Entonces, eso es lo que yo hasta este punto no lo entiendo, porque la gente teniendo la información en sus narices, viendo lo que está pasando, todavía no quieren entender o no quieren aprender la lección. Eso es lo más complicado, ¿sí o no? sí, y mira, también eso de que las contrataciones dicen que no van a aplicarla a la CAP y que lo hacen a dedazo. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene con eso? Pues que de repente viene una empresa del ministro de Hacienda, una empresa del propio ministro de Salud que le venden insumos médicos al gobierno a sobreprecio. Todas las computadoras que se obtuvieron por el proyecto del Banco Mundial y del BID. Eso no es un proyecto de este gobierno, sino que vino desde afuera. Pero compraron las computadoras y ahí, bueno, pues sí, que todas esas compras millonarias, ahí va una tajada para ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es que se han cerrado las fuentes de financiamiento. Mira, ya el Fondo Monetario Internacional no hay acuerdo.
y por ende se cierra en los bancos multilaterales más grandes, que son el BID y el Banco Mundial. Ujú. El BCE ha tratado de aumentar su capital para poder dar más préstamos, pero hay una crisis interna dentro de eso del banco y pues están viendo de que el BCE está financiando dictaduras, pues entonces no le aprobaron ese aumento de capital y por ende no le van a poder prestar más dinero al régimen salvadoreño. Luego está el CAF, que es el banco que está en Venezuela. Eh, al que se acaba de adherir el gobierno de Bukele, en el que le puede prestar a lo mucho 300 millones, pues, pero ellos están pidiendo 1.139 millones. Entonces, ¿qué es lo que le queda a Bukele? Pues queda hacer movimientos como los que acabamos de ver, que en la noche aprobaron un impuesto, un nuevo impuesto. Pero Los mira, martes de endeudamiento. pero no, o sea, la deuda la necesitan y de hecho lo acaban de pedir. El problema Ujú. es que para tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por tener unas finanzas tan pobres, tener un relajo en las finanzas públicas, entonces piden de que el gobierno aumente los ingresos, porque si el Fondo Monetario Internacional, esto es como un banco, ¿verdad? Tú tienes que demostrar tu capacidad de pago. Entonces, para que El Salvador tenga mejor capacidad de pago, tiene que aumentar sus ingresos. Entonces, esos ingresos, ¿cómo se aumentan? A través de impuestos. Entonces, por eso es que aprobaron este impuesto en la noche, ¿verdad? Pero mira qué pícaros son, porque ellos lo hicieron a través de la ley de bomberos. Incluso hasta hicieron un spot, ¿verdad? Ahí con los bomberos Sí, un celebrando y todo. clásico. Pero eh, antes de que el texto bajara al pleno, lo cambiaron en secreto, porque no presentaron una nota a la comisión pidiendo el cambio del texto. No, de repente lo que aprobaron ya en el pleno ya Ujú. no era para la dirección de bomberos, sino que iba al Ministerio de Hacienda, al presupuesto que no han hecho público. Entonces ahí a un hoyo negro va a ir todo ese impuesto. Y así, por un lado, poniendo impuestos y por otro lado, recortando gastos, que es lo que hemos estado viendo, que ya, aunque esté protegido por ley, pero las pensiones básicas universales ya las quitaron. Sí, Este, pero eso es algo, pero eso es algo que no va a parar ahí nomás, porque todo eso que nos hemos dado cuenta nosotros es la información que sale a la luz. Por ejemplo, quiero poner ahorita en pantalla algo que me llama mucho la atención y que también es un punto de crítica de todas las personas que no están a favor del gobierno, y es lo siguiente: siguen los cambios a conveniencia para la Constitución. Pregunto eso porque estamos viendo hace un par de días atrás, si no es que meses, que se habla bastante de la ley que se está promoviendo con este señor que tengo aquí en pantalla, que ni siquiera quiero mencionarlo. Se está promoviendo porque en teoría están cambiando muchos artículos de la Constitución. Primero, como que el más famoso, ¿va? La reelección presidencial. Y asimismo se están dando muchos cambios que ellos van a proponer y obviamente lo van a aprobar porque solo llega, lo revisan, dicen que está bien, levantan la mano y ya. Entonces, ¿será que ese es un plan estratégico para poder seguir hundiendo el país, así como se ha venido haciendo? Y lo digo hundiendo porque nosotros como salvadoreños que estamos viviendo todo este tipo de situaciones, a los que nos afecta este tipo de situación, pero ellos como están recibiendo dinero, están haciendo sus movidas, les está yendo bien. ¿Será que esto es una de las cosas que ellos tienen como prioridad? por supuesto, es que ellos aferrarse al poder lo tienen como prioridad porque de lo contrario todos esos sabandijas se van presos. Si es que mira, la corrupción que han hecho es demasiado grande. Las violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, todo eso tiene consecuencias. Entonces, para ellos es fundamental mantener la impunidad y por ende mantener el fuero que les da el estar en un cargo público como la presidencia.
La estrategia que ha utilizado Bukele en un primer momento para garantizar su reelección fue a través de la sala inconstitucional, la sala impuesta, porque una reforma constitucional en los términos de la constitución vigente requiere de al menos 2 asambleas legislativas, uno que lo aprueba y el otro que lo ratifica. Pero como él quiere reelegirse el 2024, entonces por eso lo hizo a través de una sentencia expuria de la sala, ¿verdad? Que ni siquiera era lo que se le estaba pidiendo a la sala, era de otra cosa, pero ellos resolvieron eso. Pero bueno, ellos, y esa noticia que tú mostraste es de un evento en el que fue ese señor que no, de Lo voy a poner en democrático no pantalla. tiene nada, ese señor ha sido un charlatán toda su vida. No, no tiene cara para decir las cosas. Si hay videos a donde él y el presidente dicen que son demócratas. Sí, La no, no, democracia. de demócrata no tiene nada, es un vividor. Entonces, ese evento fue en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, de la Universidad de El Ujú, Salvador, a la universidad a la que le han recortado fondos. Entonces ujú. fue allá y periodistas le preguntaron que si con esa constituyente que ellos están promoviendo se podría avalar otra reelección. O sea, no estamos hablando de la reelección del 2024, sino que estaríamos Ujú. hablando del 2029. Sí, Y lo que dijo este señor, títere de Bukele, fue que sí, que si lo proponían, que no había ningún problema, que se podía incluir. ¿Y tú crees que todos esos sinvergüenzas que están recibiendo su salario por no hacer nada en la Asamblea Legislativa, que solo levantan el botón, solo apretan el botón y pues reciben su salario? Eh, por supuesto que lo van a proponer, porque claro, claro. sí, ese estilo de vida, por supuesto que les gusta. Claro, y hay muchos que no tenían nada y hoy que ya lo tienen ya se sienten los dueños del mundo. ¿Y cómo van a dejar, así en buen salvadoreño, cómo van a dejar de morder ese hueso? Ajá, entonces, eso es lo que sí. Si Bukele se consolida en una reelección inconstitucional, después viene una constituyente que no solamente va a avalar la reelección, ¿verdad? Sino que también viene a concentrar aún más, ya de manera formal, el poder en el Ejecutivo, quitándole poder a los entes que deberían de ejercer control hacia el poder del presidente de la República. Y así consolida un régimen autoritario, una dictadura. Para mí ya estamos en dictadura, pues este tipo, Sí, no, no, esto no, ya, no, ya, ya no no hay hay vuelta ningún atrás. no hay ningún ente que le controle, no respeta la ley, no respeta la constitución, no tiene control del órgano judicial ni del legislativo, lo controla todo. Es una dictadura pura y dura. Eh, Así pero es. pero hay gente que no cree, ¿verdad? Es que lo que pasa es que antes las dictaduras eran militares. Ujú. Que ojo, Yo creo Bukele, que con eso se confunde la gente. Yo creo que con eso, porque como ajá, antes decían, la dictadura militar, hoy en día no han perdido hasta el momento algunos derechos civiles, pero como no es militar, entonces la gente dice, ah, no, dice, es el presidente, pero no, estamos viviendo en una dictadura que realmente no nos trae nada bueno, pero Víctor quería pedirle pero, y solicitarle, pero ojo, solo para terminar ese punto, ojo, ajá, de momento no hay un régimen de excepción y los militares sí están abusando de la fuerza con gente, ujú, algunos pandilleros de bajo rango, porque los de alto rango los protege el gobierno. Vimos hace poco que la Corte Suprema de Justicia de Bukele negó la extradición hacia los Estados Unidos de un líder pandillero y liberaron a otro, ¿verdad? ujú, Pero además de esos pandilleros de bajo rango, están capturando un montón de gente inocente. Pero sí, además, Bukele ha duplicado el gasto militar. A ellos no les recorta. Entonces, Bukele está previendo que cuando estalle la crisis económica y, en consecuencia, una crisis social, ya va a tener armado al ejército y ahí puede haber sí, acción. ya va a tener a todos comprados, por decirlo así, Sí, a todos los militares. correcto. Eso es un punto muy, muy importante a tratar en un futuro programa porque hay que analizarlo.
porque bien me recuerdo desde el momento que él tomó el poder, les dijo que le juraran lealtad a él, no a la patria, no al sistema democrático de El Salvador, sino que dijo, yo me recuerdo todavía esa transmisión, juran lealtad a su presidente y se señalaba a él así. O sea, hay que ver el perfil psicológico de la situación que estuvo pasando en ese momento. Pero bueno, muchas gracias por estar en nuestro primer bloque de programa. Hemos estado hablando acerca de la situación crítica que se está viviendo en cuanto a materia económica. Hemos estado hablando acerca de la modificación de leyes y también estuvimos hablando acerca de esos movimientos turbios que se dan porque se presenta una que otra ley que de repente aparecen con otra. Pero bueno, ¿qué más da? Así sigue esto y nosotros tenemos la labor de seguir informándole a ustedes con la verdad. Pero hemos llegado a la mitad de nuestro programa, vamos a pasar a lo que es el FocaCoin de la semana, un espacio para nuestro anunciante y ya regresamos. No se vayan, quédense por ahí. Y el FocaCoin de la semana es para... Aquí estoy, maricas. Sí, aquí estoy, soy yo. Al que acusan de tanta babosada, de que soy narco. Bueno, si soy narco, deberían de temerme. Entonces aquí está el narco pastor, el narco diputado, el narco, no sé. No sé cómo ustedes, maricas, me quieren llamar. Pero aquí estoy, esperándolos. Si soy narco, tengo un pelotón afuera de matones que los van a desaparecer en ácido, ese ácido que se le pone a los inodoros para eliminar la caca. Cabal, ¿qué es lo que ustedes son? Caca. Cabal, ¿qué es lo que ustedes son? Caca. Caca. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Bueno amigos, bienvenidos a su espacio sin censura. Recuerden que todos los jueves vamos a estar aquí transmitiendo mientras se nos dé la oportunidad, luchando por la democracia de nuestro país y ojo, también defendiendo la libertad de expresión. Del día de hoy hemos estado hablando con Víctor Suazo acerca de la situación en la que se está viviendo nuestro país y la realidad nacional, porque eso es una cosa, la situación que vivimos y la realidad, porque la situación hemos sido engañados, estamos siendo engañados la gran parte de la población con las promesas de campaña que aún no se han cumplido y la realidad es otra. Bueno, así como lo pueden ver en la parte derecha de mi derecha parece que todo sigue igual. Estamos acá con Víctor Suazo, el cual le quiero dar la bienvenida a la segunda parte y hemos estado analizando en la primera muchos temas que vienen a encajar al final con esta segunda parte, porque esta segunda parte vamos a hablar acerca de esto, lo voy a poner en pantalla. Eh, Esta es la pregunta con la que vamos a iniciar. ¿A dónde queda el régimen y la seguridad de los salvadoreños? Estoy hablando de esto porque estoy haciendo referencia de que hace un año atrás se hizo el mega espectáculo en la Asamblea Legislativa que se habló de que querían dinero para el plan control territorial fase 3. Por eso estaba dudando. No me acuerdo si es fase 2 o fase 3. Que en teoría todo iba a ser de color de rosa aquí en El Salvador. Pero vemos información como por ejemplo esta que vamos a poner en pantalla. Extienden cerco militar en Comasagua y en otros municipios. Y estamos en un régimen de excepción a donde se jactan ellos de decir de que El Salvador ya no es un país peligroso. ¿Será que siguen con la mentira, Víctor? Sí, por supuesto. Mira, el régimen de excepción cumple varios objetivos para este régimen. El primer objetivo es crear una falsa percepción de que están persiguiendo la delincuencia o las pandillas. Esto es falso. Realmente ellos lo que tienen es un pacto con las pandillas. En algún momento este pacto tuvo una crisis, pero rápidamente ellos pudieron recomponer ese pacto y eso lo hemos podido ver por ejemplo, en la reciente negativa de la Corte Suprema de Justicia controlada por Bukele
para no extraditar a un reconocido líder pandillero hacia los Estados Unidos. Entonces, la baja en homicidios responde al pacto, así como tuvimos antes del régimen de excepción, también una baja de homicidios que respondía a un pacto con pandillas, pues. Entonces, se está creando esa falsa percepción. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo es que esto les permite hacer un uso de fondos públicos sin control, en el que puedan hacer movimientos presupuestarios sin pasar por aprobación legislativa, que aunque en la Asamblea Legislativa siempre se los aprueban, pero al ir a la Asamblea Legislativa se hace público y se conoce. Entonces ellos lo que quieren es pues no darlo a conocer y sobre todo, que las compras públicas en el marco de este régimen de excepción no pasen por licitación, no pasen por concurso y se hagan por dedazo. Hemos visto, por ejemplo, el penal que están construyendo en Tecoluca, San Vicente, en el que pues empresas a las que casualmente siempre ganan los contratos, ¿verdad? Sí, por Bien, casualidad. bien curioso, ¿verdad? Y se están pues beneficiando de este régimen. Y el tercer objetivo es, y es para Bukele, por supuesto, uno de los más importantes, es mantener en este tramo en el que él está tratando de imponer una reelección inconstitucional, mantener las garantías constitucionales suspendidas. Es decir, cuando la oposición o cuando la ciudadanía, porque ellos tratan de deslegitimar a la ciudadanía que se opone a la violación de la Constitución, pero A las voces disonantes. a las voces disonantes, pero a ver, llámenlo como quieran, pues oposición, pero son ciudadanos que respetan y defienden a la Constitución, al Estado de Derecho, a la separación de poderes. Y pues cuando ellos ven un riesgo de que las personas se organicen y no solamente por la violación de derechos constitucionales, sino también por la crisis económica que está estallando, ¿verdad? Que esto ahorita va empezando, ahorita esta inflación que se tiene y que somos el país que menos está creciendo en Centroamérica es apenas la punta del iceberg. Pero esto Sí, aquí viene muy duro, esta crisis. Entonces, lo que ellos pretenden es tener en un primer momento temerosa a la ciudadanía de no manifestarse, ni siquiera de poderse expresar libremente. Con que no le permiten expresarse libremente a un diputado jefe de un grupo parlamentario, aliado de ellos, servil a ellos, ahora imagínate a la ciudadanía. Entonces, quieren imponer ese temor, que la gente no se organice y en algunos casos ya hemos visto cómo a personas disonantes que han manifestado su desacuerdo con estas violaciones, se los han llevado presos. Bueno, está el caso de este tuitero, ¿verdad? El comisionado, preso. Hemos visto cómo sindicalistas que han manifestado la corrupción dentro de las alcaldías administradas por Nuevas Ideas se los llevan presos. Líderes comunales se los llevan presos y no tienen ningún vínculo con tuiteros, alcaldías. Sí, periodistas. correcto. Entonces, esta suspensión de garantías constitucionales también le permite a Bukele pues hacer persecución política de una manera más eficaz. ¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Esto no responde a una política de seguridad pública. El régimen de excepción responde a los tiempos políticos de Bukele para imponerse en esta reelección inconstitucional. Él va a continuar con el régimen de excepción hasta después de haberse reelecto, según él. Y cuando por producto de esa reelección inconstitucional haya un estallido social,
él pretende reprimirlo también con este régimen de excepción. Ese es el punto. Si el pueblo empieza a alzar la voz, el pueblo se empieza a manifestar, empieza a haber una crisis social como usted lo está diciendo, el detalle es que él va a tener las armas, perdón, legales para poder contrarrestarlo y hasta posiblemente utilizando la fuerza porque ha comprado voluntad de militares. Y eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y aparte de eso, yo quisiera abonar respecto a la pregunta que le hice, y es que una de las cosas que más daño le está haciendo a la población a nivel nacional es que en el régimen de excepción hay como cierta tendencia a no mostrar todos los gastos que están haciendo, o sea, están ocultando información. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, por ejemplo, eh, alguna información que es reservada es cuántas personas, el gasto militar en general. Ujú, O que tú puedes decir, ah, no, es que esto va a ir para pagar la alimentación de la tropa, pero ¿cuánta tropa hay? ujú. ¿Cómo se fiscaliza? Eso perfectamente se pudiera estar entregando así, pues, en maletines 100. Eso definitivamente, estar sin ningún control, abre las puertas a la corrupción. Por una razón es que no transparentan los gastos, pues. Si este gobierno fuera probo, no tuviera ningún gasto vinculado a corrupción, lo haría público, pues, y diría, bueno, aquí están mis cuentas, fiscalícenme, aquí no hay corrupción, pero hace todo lo contrario, oculta lo más que se puede la información de gastos, no solamente en el área militar, sino que en esta dirección de obras municipales, también ahí todos esos contratos que están entregándome, ¿sí? Ujú. Sin Sí. licitación. Y bueno, vimos también cómo el comisionado presidencial de proyectos estratégicos de los cuales no ha presentado ninguno. Su familia estaba ganando casualmente, ¿verdad? Los contratos para las luminarias LED y Ujú. estaba vendiendo como a más de $600 cada luminaria. Cuando el precio de mercado anda como por ciento y algo, 200, ¿verdad? O Eh, sea que podemos decir, según la pregunta que tenemos en pantalla, las cosas siguen igual o le podemos agregar peor. no, peor, peor, porque mira, fíjate que cuando se tenía antes los regímenes dictatoriales, ¿verdad? Como estábamos hablando de Maximiliano, Ujú. antes estuvo la dinastía Menéndez Quiñones. Mira, ellos aumentaban el gasto público, pero hacían obras. Estaban reprimidos, no, ojo, no las estoy defendiendo, porque había una gran represión hacia la población, violación de derechos humanos, violación de derechos constitucionales, pero bueno, al menos algunas obras dejaron, pero Bukele está violando la constitución, violando derechos humanos, ¿y qué es lo que le está dejando la población? Sí, mira, eso, porque, a ver, en salud, ¿qué podemos mencionar en salud? Nada, en educación, menos, en obras públicas, nada, realmente, o sea, lo único que han ejecutado son las obras que habían quedado ya iniciadas por administraciones Y anteriores, saludaron con sombrero ajeno. que han estado saludando con sombrero ajeno o que los ha ejecutado gobiernos amigos, ¿verdad? De los pocos amigos que quedan, ¿verdad? Porque prácticamente El Salvador está aislado internacionalmente. Eso sí, nos Entonces, quedan pocos amigos. entonces ya, ¿qué le queda pues de todo este endeudamiento, de toda esta deriva autoritaria de Bukele? ¿Qué le va a quedar a El Salvador? Absolutamente nada. Y las personas se resignan a que no, pero es que está tratando el problema de seguridad con este régimen que, como decíamos anteriormente, es uno de sus principales objetivos es crear una falsa percepción de seguridad. Pero mira, ahorita han encarcelado a 60,000 personas, de las cuales muy pocos son pandilleros de bajo nivel, pero no están siendo procesados. No han sido condenados, al menos procesados bajo un debido proceso, ¿verdad? Entonces, no han sido condenados.
Entonces, una vez termine el régimen de excepción, si estas personas no tienen condena, pues las van a tener que liberar. Es que ese es el problema. Si es una ilusión que ellos están creando para engañar a la gente. Y entonces, ¿cuál es la política del gobierno en materia de seguridad? ¿Qué sigue después del régimen de excepción? ¿Qué sigue? No hay Pues respuesta. primero la respuesta podría ser que qué es lo que sigue después del régimen de excepción es ya dejar permanente el régimen. Porque ahorita no está permanente, ahorita es algo que van posponiendo. Bueno, Entonces, permanente yo creo que ya, porque ya vamos por 7 meses. bueno, sí, probablemente ya esté permanente Mm, y no lo sepamos. Bueno, sí lo sabemos, pero no lo queremos aceptar hasta cierto punto. sí, ya la gente ya lo ve como normal. Sí, porque sí es cierto, ya no viene siendo normal. Ya, porque un régimen de excepción es de un mes. Se Un puede mes, prorrogar un mes más, dos, correcto, pero correcto. ya 7, ya no, ya esto no se puede. Pero ¿quién les dice algo si ellos controlan todo? ¿Quién les dice algo? El capricho que se le ocurre a Don Batman es el capricho que tienen que complacerle los demás, los allegados. Correcto. Y esa receta nos está llevando pues a un abismo. Y mira, este dictador, Bukele va a caer, porque es lo que nosotros podemos ver en la historia, ¿verdad? Y lo que hemos venido hablando. Se le va a acabar el dinero, como se le acaba el dinero, se le acaban las lealtades, su propia Ujú. gente lo traiciona, y va a caer solo. El problema es el país que nos va a dejar. Ese es el Ajá. detalle. Que Y, cuando llegue a pasar ya no vamos a tener nada. ajá, mira, hay que organizarse, por supuesto, para derrotar y acelerar la caída de Bukele, pero va a caer, va a caer. Hay Eh, una teoría conspirativa que quisiera tal vez darme su punto de vista. Yo sé que posiblemente no puede como aceptarla o posiblemente puede decir que no existe y solo son un rumor. Pero hay un rumor en el que dice que ya cuando todo esté acabado, obviamente Bukele va a salir, pero le va a dejar en venta la gran mayoría de bienes del país a los chinos. ¿Será que va a pasar eso? mira, yo lo que veo es que, a ver, China, eh, las relaciones se abrieron con China en la administración anterior, en un proceso transparente en el que se estableció un protocolo de cooperación que fue transparente y se hizo público. China ha estado respetando ese protocolo de cooperación que se dejó en el gobierno anterior. Esto los, las ayudas del estadio, del parque, es producto de esa cooperación anterior. Pero China no es un país grande, es una Ujú. potencia mundial y su política exterior no es improvisada. China no es tonta y sabe de que Bukele es un ave de paso, Sí. que, que está violando la constitución y que pues, cómo se va a comprometer con un tipo que al inicio de su gobierno empezó a decir además, a cuestionar la relación que se tiene con China y después cambió de posición. Entonces es un tipo eh, que también nos genera confianza, no genera confianza en nadie, absolutamente en nadie. Entonces, Internacionalmente hablando. China lo único que está haciendo es honrar los compromisos que adquirió con el pueblo salvadoreño en la administración anterior. Pero de que venga China y que le vaya a prestar dinero a un dictador que está quebrado y ¿qué le va a dar Bukele a cambio a China? Nada. Si es que Bukele no Ujú. tiene nada. Mira, Bukele lo que tiene es una maquinaria de propaganda. Mira, cuando estaba en Chile, por ejemplo, la dictadura en Chile estaba Augusto Pinochet, eh, pues tenía la pesca, tenía minería, tenía la agricultura,
Eh, en Venezuela, en el que existe también la reelección, es un país que tiene petróleo, muy rico en petróleo. Hay algo, por decirlo así, que puede Entonces, interesar. eso sí ya genera interés, ¿verdad? Ya puede, otras potencias mundiales ya les genera interés, pueden llegar a otro tipo de entendimiento, ¿verdad? Se puede hacer válida la teoría conspiratoria entonces, pero en el caso de nosotros, posiblemente no. Pero en el caso de Bukele, ¿qué es lo que tiene que ofrecer? Troles. Bitcoin. No, hombre, sí, pero ni Bitcoin. Sí. Pero ni Bitcoin. Bueno, estamos llegando ya Ya prácticamente. quisiera Bukele tener Sí, Bitcoin, pero no tiene ni eso, man. Y lo poco que invirtió en Bitcoin ya perdió más de la mitad. ya perdió el país completo, no solo ha Eh, perdido él, sino que el país. Nosotros lo hemos perdido ese dinero, pero ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Y antes de despedirnos, siempre terminamos con esta pregunta, que viene siendo nada más una recomendación. ¿Cuál es el consejo que le daría a la población en este momento? Miren, yo les voy a dar dos consejos. A la población en general tienen que fijarse en los hechos, la realidad, no en las palabras, en los discursos, en la propaganda o lo que sale en Facebook. Por ejemplo, este Bukele dijo con este programa de Mi Nueva Escuela, que fue hace como, hace más de un año, mucho más de un año, dijeron de que iban a construir 400 nuevas escuelas. Sacaron un spot de que iban a hacer salones de clase hexagonales y que bueno, y una gran pantalla, ¿verdad? Aprobaron un préstamo en la Asamblea Legislativa. Pero ahora pregunto, ¿dónde están esas escuelas? ¿Cuánto falta para que termine este periodo presidencial? Si ya va por 4 años este tipo y no ha construido ninguna. De hecho, lo que dijeron es que ya estas cosas, ya no, este proyecto, Mi Nueva Escuela, ya lo cambiaron, ahora va a ser Sí, es cierto, estábamos pintarlas viendo eso. y de color cian. Sí, eso es lo peor. Ajá, entonces no hay nada. ¿Dónde están las sedes de la Universidad de El Salvador que prometió? No hay nada. Este, el tren El del Hospital Rosales, Pacífico, va. el El Hospital Hospital Rosales. Rosales, Con eso es y los suficiente. fondos están aprobados, o sea, no tienen ninguna excusa, porque anteriormente era un problema que costaba, por ejemplo, el préstamo del Hospital Rosales, si ese se solicitó desde allá por el 2014, 2015, y se aprobó hasta allá por 2017, o sea, costó. Pero Ujú. ahora Bukele tiene el poder total y de hecho el préstamo ya estaba aprobado y no lo ha construido porque mira, esos fondos lo han utilizado para otra cosa. Ujú. ¿Y cuál es la mejor prueba? Que no hay hospital. ¿Qué más prueba querés? Sí, es cierto. Entonces, a la población que se fije en los hechos, no en la propaganda, el discurso y todo eso, no. Así Que se es. fije cuánto vale, cuánto cuesta la comida, ¿verdad? Cuánto ha aumentado de precio. ¿Y cuánto va a empezar a aumentar más todavía? Ajá, en eso que se fije. Y lo otro es eh, eh, que hay que organizarse. Nos tenemos que organizar los ciudadanos, porque el gobierno no va a defender nuestros derechos. El gobierno va a violar nuestros derechos. Y si el gobierno no tiene un freno a su poder, o sea, sí lo tiene, es la constitución, pero ya a Bukele ya vimos que la constitución no le importa. Entonces los ciudadanos debemos organizarnos para defender nuestros derechos y para defender la democracia, defender también nuestras libertades. Y yo por eso veo muy bien el llamado que se hizo hace algunos días de conformar Sí. un frente amplio que integre a todas las fuerzas democráticas. Mira, aquí puede ser sindicatos,
puede ser organizaciones estudiantiles, Movimientos sociales. movimientos sociales, empresarios, siempre que estén dispuestos a defender la democracia, que nos unamos en un frente amplio y podamos defender a la democracia de este país, porque mira, la situación ya de por sí es compleja. Y si este tipo continúa más tiempo, va a ser más compleja aún, más complicada. Y Ujú. levantar a este país, rescatar a este país va a ser más difícil. Entonces es necesario que nos unamos, nos organicemos en este Frente Amplio. La convocatoria la hizo el Bloque de Resistencia Popular, pero hay Ujú. muchos organismos, muchos movimientos, pero sí es importante que conformemos ese Frente Amplio y le hagamos frente a esta dictadura. No Sí, esperemos, bueno. no esperemos que gobiernos extranjeros nos vengan a solucionar acá, que sí nos podemos apoyar Ujú. del apoyo, porque mira, los derechos humanos son universales, Ujú. y eso trasciende fronteras. Entonces, Claro. cualquier ente internacional que defienda a los derechos humanos y a la democracia, pues es un apoyo que es bienvenido. Pero Sí. este problema lo vamos a solucionar los salvadoreños. Ese es el punto que tenemos que tomar muy en cuenta. Muchas gracias por las dos observaciones. Yo creo que la gran mayoría de personas que nos está viendo y está dando sus comentarios, vamos a darle respuestas luego del programa. Pero ya que llegamos al final, no me queda nada más que agradecerle, Víctor, por la oportunidad que dio de estar acá nuevamente en el programa, dando su opinión, su punto de vista y también el análisis, que es muy importante, porque es bueno conocer el análisis de todas las diferentes personas, porque cada quien ve las cosas de diferente manera, pero, tener muy en claro que siempre la meta es la misma, o sea, siempre luchar por la democracia y por nuestra libertad de expresión. Eh, Gracias a todos los que estuvieron en nuestro programa, gracias a esas personas que comentaron. Espero verlos y que me vean también la próxima semana, ya que vamos a estar aquí el otro jueves. Muchas gracias, Víctor, por la oportunidad. No, gracias a ti por la invitación y saludo a todos los amigos de Movimiento Libertad. Bueno, pásenla bien y nos vemos el próximo jueves.